La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta séptima semana de nuestra campaña Escudriñando la Palabra. Les pido que antes de ver este video con su grupo pequeño de oración y formación, por favor, deben de leer detenidamente las lecturas correspondientes. Escuchar con mucha atención la homilía del sacerdote. Recuerden que el tiempo que le dedicas a la palabra de Dios es una de las mejores maneras de utilizar tu tiempo. Para iniciar vamos a hacer la oración para que el Señor Jesús continúe renovando en nosotros el Espíritu Santo que hemos recibido. Nos ponemos de pie y repitan después de mí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Puede sentarse. Este video está basado en las lecturas del 17º domingo del tiempo ordinario. Si recuerdan, en la primera lectura, que es tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32, encontramos que la ciudad de Sodoma ha sido acusada porque su pecado es demasiado grande. Sodoma es también un lugar de encuentro entre Abraham y Dios. Por un lado tenemos a Dios, quien comprueba y juzga la veracidad de las acusaciones contra Sodoma. Y por otro lado encontramos a Abraham, que actúa como ese abogado e intercesor. La semana pasada les decía que Abraham es conocido como el padre en la fe, y que por medio de su fe todas las naciones de la tierra son bendecidas. Entonces, en esta narrativa encontramos a Abraham en su rol de patriarca, actuando como padre, defensor de la humanidad. Aquí Abraham acepta sin juzgar e intercede no solo por su gente, sino por un pueblo que prácticamente no conoce. Con su intercesión, o más bien su pedido de justicia, Abraham enseña a sus descendientes a exigir justicia aún ante Dios. Analizando con cuidado esta narrativa, cualquiera podría pensar que Abraham es más bueno que Dios y que Dios es vengativo, que anda repartiendo pruebas y castigos en vez de bondad, generosidad y misericordia. Por narrativas como estas, se hace más evidente la necesidad de la venida de Jesucristo, el verbo encarnado. El Señor Jesús es quien lleva la verdad a su plenitud. Él es la plenitud de la palabra de Dios. Y Él nos dice en su Evangelio que Dios es amor. Nos dice que Dios nos ama. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. De esa manera nos amó Dios. Él fue capaz de dar a su propio Hijo por nosotros. Sí, es cierto que el mismo Dios le pide a Abraham que dé a su propio hijo Isaac como sacrificio, como prueba de fe.
y que Abraham casi lo sacrifica. Pero Dios literalmente lo hizo por nosotros. El problema es que hacemos lo malo y pecamos. Como ustedes saben, el pecado tiene consecuencias. Como dice Romanos 6:23, la consecuencia del pecado es la muerte. Y lo único que vence al pecado y la muerte es ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y es que Dios es también misericordioso y quiere perdonarnos. Por otra parte, Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48, nos aclara un poco más. Dice: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. En la segunda lectura, que es tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14, Pablo, viendo la confusión ideológica de la gente de Colosas, explica y enfatiza de la gran dignidad que hemos recibido por el bautismo y por medio de Jesucristo, por su muerte y su resurrección. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 1 al 13, el tema principal es el de la oración. Al recordar que en los 4 evangelios se narra cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, confirmamos la importancia de este tema. Escuchando la petición que uno de sus discípulos le hace a Jesús, cuando dice: Señor, enséñanos a orar, cualquiera pensaría que esa petición es solo debido a que ellos habían visto cómo Juan el Bautista les enseñaba a orar a sus discípulos. Sin embargo, hay otra razón mucho más importante. Recordemos que cuando Jesús se apartaba para orar, para hablar con su Padre Dios, Jesús lo hacía acompañado por lo menos por 3 de sus discípulos. Este grupo pequeño de discípulos que Jesús tenía era como su grupo de apoyo. Para que tengan una mejor idea, este era como su grupo pequeño de oración y formación. Y así como en cada grupo pequeño de oración y formación, cada miembro es testigo de cómo Dios ha venido obrando en la vida de los demás compañeros. O sea, han sido testigos de cómo Dios ha ido transformando a los miembros del grupo. ¿Verdad que sí? Así también estos discípulos que acompañaban a Jesús eran testigos y quedaban sorprendidos por la transformación que veían en Jesús por medio de la oración. Por ejemplo, lo que se describe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2, la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en el monte alto y enfrente de Pedro, Santiago y Juan. ¿Lo recuerdan? Dice que el aspecto de Jesús cambió completamente, que su cara brillaba como el sol y que su ropa era blanca como la luz. Yo pienso que si yo hubiera sido testigo de cosas como esas, hasta yo le hubiera pedido a Jesús que me enseñara a orar así, ¿verdad que sí? Volviendo al Evangelio, Jesús instruye a sus discípulos con la oración del Padre Nuestro. Como ustedes saben, con la oración del Padre Nuestro podríamos durar horas y horas hablando, pero yo solo me voy a referir a las 3 partes iniciales. Esta oración inicia invocando a Dios con la palabra Padre. Esta palabra no solo indica una trascendencia y una relación de dependencia, sino también, y mucho más importante, indica una relación de familia
con ese Dios que su Hijo Jesús nos ha dado a conocer. Esta relación de familia es lo que marca la diferencia con cualquier otra palabra que pudiéramos utilizar para invocar a Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, nosotros encarnamos esas palabras cuando conocemos su amor por nosotros, cuando nos acogemos a Él, cuando aceptamos su paternidad y al mismo tiempo aceptamos ser sus criaturas, sin miedo de nuestros límites ni de nuestra muerte. El nombre del Padre será santificado cuando sobre el rostro de todo ser humano resplandezca la belleza del Hijo. En la oración del Padre Nuestro, el discípulo pide a Dios la llegada del reino. Le ruega que intervenga en la historia y en su vida, que ese reino presente y escondido en Jesús se vuelva cercano y visible. Para el cristiano, venga a nosotros tu reino, significa aceptar ese proyecto de Dios en nuestra vida, en el mundo. Ese reino de Dios no es algo que vendrá, es lo que ya está presente hoy en el Señor Jesús. Quiero terminar compartiendo unas palabras de San Cipriano, que vivió en el año 200 al 258. O sea, oigan bien, del año 200 al 258. O sea, dice San Cipriano: las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. Porque así como es propio de quien no tiene educación hablar a gritos, así por el contrario es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor, cuando nos adoctrina acerca de la oración, nos manda a hacerla en secreto, en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento, lo cual concuerda con nuestra fe, cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y nos ve a todos, y que con la plenitud de su majestad penetra incluso los lugares más ocultos, tal como está escrito: ¿soy yo Dios solo de cerca y no Dios de lejos? Porque uno se esconda en su escondite, ¿no lo voy a ver yo? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Y también en todo lugar los ojos de Dios están vigilando a malos y buenos. Y cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sagrados misterios presididos por el sacerdote de Dios, no debemos olvidar este respeto y moderación, ni ponernos a ventilar continuamente sin ton ni son nuestras peticiones, deshaciéndonos en un torrente de palabras, sino encomendarlas humildemente a Dios, ya que Él escucha no las palabras, sino el corazón. Ni hay que convencer a gritos a aquel que penetra nuestros pensamientos, como lo demuestran aquellas palabras suyas: ¿por qué piensas mal? Y en otro lugar: así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña corazones y mentes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
sus familias, su salud y permanezcan para siempre. Amén.